Buenas tardes, días o noches. Yo soy Rafael Maciel y este es mi reporte de la evidencia número 2. El tema principal que se vio durante el módulo 2 fue economía. El primer punto que se debe tocar en la evidencia es señalar de qué se trata el modelo de sustitución de importaciones que se manejó en México durante mediados a finales del siglo XX. Entonces, todo esto comienza porque durante la Segunda Guerra Mundial, que sucedió entre el año 1939 a 1945, las primeras potencias mundiales sufrieron pues una devastación económica, una devastación de infraestructura. Entonces pues no había quien importara cosas a nuestra nación. Entonces, en lo que consta el modelo de sustitución de importaciones es que el gobierno mexicano decidió, a partir de este suceso, empezar a crear su propia mercancía y empezar a invertir el capital en industria y en infraestructura para hacer crecer nuestra economía y de esta manera no depender de nadie más. Pues en primera, eh, a inicios del siglo XX se pintaba un panorama totalmente diferente a lo que significó el final del siglo XX. Eh, el panorama a inicios del siglo XX nos señalaba que había una mayor cantidad de población rural, había muchos campesinos, había el sector primario, que es el sector de pesca, ganadería, minería y agricultura, se veía muy extenso y era lo que principalmente sostenía el país. Y había una mayor importación de productos a México, principalmente de nuestro vecino Estados Unidos y de la nación más cercana que a su vez con Estados Unidos es Canadá. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, lo que sucedió fue que principalmente el gobierno mexicano se empeñó en crear nuestros propios productos y con esto llegó la industrialización, la creación de parques industriales, de fábricas y pues todo el crecimiento en aspectos del segundo o del sector secundario de México. Ahora, el modelo de sustitución de importaciones trajo muchas ventajas, como por ejemplo la baja en las tasas de inflación anual, hubo una gran estabilidad económica, también hubo crecimiento en las ciudades, estabilidad en los precios internos del mercado, aumento del salario real y también del poder adquisitivo de la nación, pero también tuvo desventajas, como por ejemplo descuido en el campo y que en las ciudades o alrededor de las ciudades, en las zonas perimetrales, se empezaron a crear cinturones de miseria. Entonces esto fue lo que creó que la desigualdad social en México aumentara y creciera mucho más de lo que se había visto en los últimos años. Eh, pues también dentro de los aspectos positivos hubo industrialización en la nación, el Producto Interno Bruto creció de manera exponencial, eh, hubo pequeñas hordas de inmigración del campo a la ciudad, por lo cual causó que el campo se viera abandonado. Surge un descontento de la población, ya que empezó a haber una brecha demasiado amplia entre pues la gente rica y la gente pobre. Entonces hubo descontento por parte de la población, ya que decía que este milagro mexicano pues no afectaba igual a todos los sectores de la nación. En este caso, eh, pues la gente más pobre se hizo todavía más pobre y la gente rica se hizo aún más rica. Entonces, pues esto no beneficiaba de la misma manera a ambas caras de la moneda, que en este caso pues son la población mexicana. Eh, Dentro de esto, pues estuvo eh, que es la construcción de Tlatelolco fue una de ellas, donde la gran cantidad de la gente que emigró desde el campo llegó a Tlatelolco a vivir, que era una de las zonas, pues se puede decir, más populares de la Ciudad de México. Entonces ahí fue donde llegaron, se establecieron y comenzaron a hacer su vida. Y pues fue una representación fallida del modelo de negocios, ya que durante los primeros años, claro que se vio un gran crecimiento en el capital y en la economía del país, pero en los últimos años la verdad es que no fue así y fue todo lo contrario.
Pues sobre este punto, guiándonos, vamos a centrarnos en el aspecto número 2 de la evidencia, que sería pues explicar brevemente las tres etapas que comprendieron el modelo económico de México hacia adentro, que consta entre 1940 a 1982, empezando por Manuel Ávila Camacho y terminando por José López Portillo. Pues primero, para que entremos en contexto, necesito explicarles qué es un modelo económico. Un modelo económico es una representación del conjunto de estrategias que adapta el Estado para favorecer la economía de una nación. Entonces, pues ya entrando en contexto y definiendo qué es un modelo económico, es más fácil comprender lo que les voy a explicar a continuación. Entonces, pues el modelo económico hacia adentro fue principalmente guiándonos sobre el milagro mexicano y yendo sobre la misma línea del modelo de sustitución de importaciones. Entonces, la primera etapa fue de 1940 a 1958 y empezando por el presidente Manuel Ávila Camacho de 1940 a 1946, Miguel Alemán Valdés de 1946 al 52 y Adolfo Ruiz Cortines del 52 a 1958. Ahora, en este estado hubo bajas tasas de inflación, incremento significativo de precios de bienes y servicios, ya que en este momento era cuando el milagro mexicano apenas comenzaba, pues obviamente el crecimiento y los beneficios pues no iban a ser tan notorios en tan poco tiempo, porque pues una de las características que tiene un modelo económico es que requiere de paciencia y requiere de tiempo para que se empiecen a ver resultados. Entonces, en los primeros 18 años del primer modelo de sustitución de importaciones, sí hubo un cambio, pero no fue tan significativo. Empezaron a alzar los precios. Eh, los productos y los servicios dentro de México eran muy caros, ya que pues se tenía que pagar la mano de obra mexicana, se tenía que pagar pues toda la rentabilidad de las industrias. Entonces fue un periodo donde nos trajo muchos frutos, pero también era muy caro vivir aquí en México. Entonces, pues yéndonos sobre esa misma vertiente, se podría decir que los primeros 18 años la economía aumentó, pero también los precios aumentaron. Entonces, la economía de México, yéndonos en un aspecto objetivo, no fue tan beneficioso como los siguientes años. El segundo movimiento o la segunda etapa del modelo económico de México fue de 1958 a 1970. Comenzó con Adolfo Ruiz Mateos de 1958 a 1964 y terminó con Gustavo Díaz Ordaz del 64 a 1970. Ahora, durante este periodo o durante estos 12 años hubo una gran estabilidad económica. Durante este periodo el milagro mexicano tuvo un gran auge, fue la mejor etapa del milagro mexicano. Durante este tiempo se pudo ver aumento en el Producto Interno Bruto, ahora hubo bajas en productos y servicios. También no se descuidó tanto el campo, por lo que tanto en la zona rural como en la zona urbana del país se mantenían en un nivel estable. Entonces la economía del país creció demasiado. Ambas caras de la moneda se vieron beneficiados, como la gente del sector rural como del sector urbano. Los campesinos, como los empresarios, se vieron beneficiados. Entonces, durante estos 12 años, se podría decir que hubo una gran estabilidad económica, un gran crecimiento, y se podría comparar nuestra economía durante esos 12 años mucho mejor que la economía de las potencias mundiales en esos tiempos, ya que pues todavía seguían con rezagos económicos por toda la cuestión de la Segunda Guerra Mundial. Eh, ¿Qué más? Bueno, por último, durante la tercera etapa del modelo económico de México, de 1970 a 1982, el presidente Luis Echeverría Álvarez constituyó la presidencia de México de 1970 a 1976 y José López Portillo de 1976 a 1982. Bueno, durante este tiempo se caracteriza sobre dos palabras fuertes pero contundentes: crisis y agotamiento. Estas dos palabras describen totalmente estos 12 años en los que estos dos presidentes se desenvolvieron en el país.
Durante esta etapa no se benefició a todo el país creando crisis tanto en las ciudades como en el campo, ya que pues el modelo de sustitución de importaciones solo se basaba o solo se enfocaba en la industria. Eh, entonces se descuidó el campo, los campesinos, ya que tenían malas pagas, tuvieron que emigrar a las ciudades, se abandonó el campo, entonces ganadería y agricultura, pesca, minería a su vez, se vio muy mal desarrollada, entonces esto afectó a la economía, ya que nuestro sector industrial estaba muy bien desarrollado, pero el campo, que era lo que al final de cuentas le da de comer a tu país o le da de comer a tu pueblo, no estaba desarrollado, entonces pues esto fue un gran inconveniente a la hora de seguir creciendo como nación, ya que si tu sector primario no está desarrollado, el sector secundario y el terciario va a ser muy difícil que levante un país. Entonces, pues esto fue lo que generó los grandes cinturones de miseria alrededor de las ciudades más urbanizadas, creó desestabilidad, creó descontento por parte de la población, también gracias a esto fue que las clases económicas tuvieron una brecha aún más importante, ya que pues obviamente los campesinos tuvieron que descuidar sus ingresos, entonces los índices de pobreza aumentaron y pues con esto, con la pobreza, crece la violencia, crece el crimen. Entonces, durante esta etapa, también México vivió una de las etapas más violentas y más inseguras de toda la historia. Abordando el punto 3 de la evidencia 2, vamos a tocar un tema muy importante, el cual es la globalización. Pero para entender todo el contexto de la globalización, primero necesitamos definir el concepto. Entonces, la globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural en el cual los países se comunican y a la vez son interdependientes para crear un bien común. Entonces, pues más que nada en eso consta la globalización, en pocas palabras, para poder abordar los siguientes temas. Como lo dice, la globalización no solo es a nivel tecnológico o económico, sino afecta en todo, ya que los aspectos positivos de la globalización son que, pues en el aspecto social, nos mantiene apegados con la gente que queremos. Ya estamos a un clic de conocer gente nueva, estamos a un clic de conocer el amor, estamos a un clic de poder estar en contacto con gente que está del otro lado del mundo, o simplemente si no estás en tu casa y estás fuera, con un clic puedes estar conectado con tus padres, con tus hermanos, con tu familia, con tu novia, con lo que sea. En el aspecto cultural, eh, la globalización nos permite conocer nuevas culturas sin la necesidad de viajar o sin la necesidad de tomar un transporte y sin la necesidad de un contacto directo o físico, sino a través de las redes, a través del internet, a través de las plataformas y de las redes sociales, nos permite conocer nuevas culturas y nos permite adaptarnos a ella, tomar un poco de cada una y al final de cuentas por ser multiculturales, en pocas palabras. En el aspecto económico, ya nos permite hacer transacciones de dinero de un lado a otro del país, de un lado a otro del mundo. Eh, También en este aspecto de marketing nos permite tener mucho mayor alcance de nuestros productos y de nuestros servicios a la gente. Eh, Viendo desde el aspecto económico también, es muy sencillo ahora comprar y vender productos en línea. Ya no es necesario tener algún sitio fijo en el cual tú distribuyas tus productos. Entonces, ahora desde en línea tú puedes tener alcance a todas estas personas, mejorar tus ventas y al final de cuentas ser autosuficiente y tener una gran cantidad de clientes. En el aspecto político, nos podemos enterar de la política de Colombia, de Venezuela, de Estados Unidos, de Londres, simplemente con mirar un periódico en línea. También en la política nos es posible votar, dar un punto de opinión, conocer los candidatos, conocer cómo van las elecciones de nuestro país, simplemente con un clic o con estar conectado a internet o a una red. Entonces, todas estas son las ventajas de la globalización, pero
no todo es miel sobre hojuelas. También hay aspectos negativos acerca de la globalización, ya que en los estudios recientes que se han realizado, pues arroja que los niveles de secuestro, los niveles de extorsión han aumentado en el país y que cada vez los narcotraficantes, los criminales y el crimen organizado aumente, ya que también el Internet y la red es una herramienta que estas personas lo utilizan de manera negativa, también para tener un mayor alcance con sus víctimas y para mantenerse conectados con el resto de la población vulnerable. Eh, Otro aspecto negativo es el bullying, la violencia o el ciberbullying, ya que ahora solo con un clic o en redes sociales puedes destrozar la vida social de una persona, y eso es algo que pues las autoridades están tomando cartas en el asunto, porque los índices de suicidio han aumentado mucho gracias a toda esta parte tan negativa de las redes sociales. Las extorsiones, los fraudes bancarios, los fraudes comerciales también han aumentado, ya que no tienen un registro tan completo y tan seguro como si fuera una transacción física. Y pues, en pocas palabras, esto es la globalización, los aspectos positivos y negativos de ella, y pues vamos a abordar ahora en qué consiste el neoliberalismo. El neoliberalismo económico es la plataforma de la globalización. Se puede decir que el neoliberalismo económico son las bases de la globalización. Todo esto nace y la globalización y el neoliberalismo van de la mano, son interdependientes, pero también una es base de la otra. Y pues todo esto defiende eh, un sistema capitalista que defiende el libre comercio. El neoliberalismo defiende el libre comercio siempre y cuando los estados no se involucren de una manera tan profunda. En este caso, pues la economía mundial sin fronteras y sin gobiernos. La diferencia que tiene el neoliberalismo con el liberalismo es que el liberalismo apoya el libre comercio, pero aún con una interdependencia del gobierno o del Estado. Y el neoliberalismo no abarca nada de eso. Es libre comercio, el Estado se tiene que alejar de ese comercio y pues no hay fronteras políticas en el comercio o en el capitalismo neoliberal. Eh, Retomando el punto 4 de la evidencia del módulo 2, nos habla sobre los acuerdos comerciales durante la apertura comercial. Como les decía anteriormente, el milagro mexicano se ve devastado en 1980. Eh, entonces, tras este catastrófico momento, el presidente Miguel Alemán de la Madrid se vio obligado a tomar cartas en el asunto, entonces lo que decidió fue tener una apertura comercial de México y empezar a firmar tratados. El presidente Miguel Alemán de la Madrid fue presidente de 1982 a 1988, entonces durante este periodo la apertura comercial fue muy buena y se empezaron a firmar los primeros tratados, como el tratado del GATT o GATT y el TELECAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Estos dos tratados de libre comercio, en pocas palabras, se encargaban pues, de que México se incorporara a un nivel más alto de economía con nuestros países vecinos del norte, entonces por lo cual nuestros índices de exportación aumentarían, pero también nuestros índices de importación, entonces manteniendo estabilidad entre estas tres naciones y manteniendo una correlación de interdependencia entre las tres naciones. Esto fue muy benéfico para México, ya que pues obviamente nuestra economía estaba muy mal, se empezó a devastar, no estábamos estables económicamente, entonces pues a partir de esta apertura comercial México se pudo estabilizar y pudo reducir un poco más esa brecha entre clases sociales. Pues principalmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, sigue teniendo funcionalidad a la fecha, 2019. Hace un año, bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, tuvo unos pequeños cambios, pero al final de cuentas la esencia es la misma. Aumentar los niveles de exportación, de importación, mantener el libre tránsito, el libre comercio entre estas tres naciones
y pues también dentro de estos tratados de libre comercio están los acuerdos bancarios o préstamos con estas dos naciones. Estamos aquí con nuestro primer entrevistado, si gustas presentarte. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Alan Yermes Alemán, soy estudiante de bachillerato y tengo 17 años. Perfecto, Alan, mucho gusto. Comencemos con la entrevista. Está bien. Pregunta número 1. ¿Para ti qué es la globalización? Para mí la globalización siento que es una forma de poder estar comunicado con otros países y poder obtener beneficios de ellos, de los mismos. Perfecto. Muy bien, ahora que ya tienes el contexto de lo que significa la globalización, eh, vamos con la pregunta número 2. La pregunta número 2. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en tu país? Pues se puede ver desde dos ámbitos, tanto positivamente como negativamente. Cierto que en la mayoría de los casos podría ser positiva, ya que se obtienen más beneficios de lo que podría ser de la manera negativa. No podemos obtener cosas más fáciles, eh, más venta de productos, comunicación con otras personas, ya sea tanto negocios, trabajo, familia, de cualquier manera. Perfecto. Pregunta número 3, Alan. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a tu país o en este caso a tu estado que es Querétaro? Am, el país, de manera positiva, muchas, como había mencionado, hay venido agencias de carros nuevas, de marcas de Japón, China, hay nuevas marcas de computadoras, teléfonos, por ejemplo Huawei. De manera negativa, pues siento que podrá ser mucho lo que es, ha incrementado la violencia, ya podrá ser como las extorsiones, es muy fácil que se puedan hacer mediante las redes sociales. ¿Por qué? Porque estamos tan confiados ya de ellas que damos toda nuestra información personal ahí y es muy fácil que cualquier persona pueda entrar y ver qué es lo que hacemos con nuestra vida, al igual que el ciberbullying. Perfecto, Alan, muy buena respuesta. Pregunta número 4. ¿Qué ha representado para ti, Alan, la globalización? Para mí la globalización que ha representado pues una mayor unión entre países, ya que podemos obtener productos de ellos, pero también ellos productos nuestros, y así hacer como una buena mancuerna entre países para poder hacer que nuestras sociedades crezcan. Perfecto. Dentro de esta misma pregunta número 4, ¿cómo ha mejorado tu economía? Mi economía sí siento que ha mejorado, tal vez no a un grado tan exponencial como que se viera, pero sí se ha visto una mejora. Perfecto. Ahora, asimismo, bajo la pregunta 4, ¿te ha impuesto nuevos retos la globalización? Sí, retos bastantes. Por ejemplo, eso de conseguir cosas de otros países, carros, casas, irme a vivir a otro país, porque si estamos más conectados, son uno de los retos que me ha impuesto esto de la globalización. Perfecto. Última pregunta. Eh, ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de la pobreza extrema en tu país? En esa pregunta siento que no, la verdad. Siento que los que se ven beneficiados de la globalización son la gente que tiene poder económico para poder obtenerla y la gente que desafortunadamente no lo puede tener por ciertas cuestiones no se ve beneficiada. Por lo mismo que no tienen el capital suficiente para obtener esos beneficios, no van a obtener nada bueno de esto. Perfecto, Alan. Muchas gracias. ¿Qué te pareció esta entrevista? No, pues es un tema que pues casi mucha gente no se da hablar, la verdad. O sea, es muy poco común que estas entrevistas se hagan y es muy bueno. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos encontramos aquí con el entrevistado número 2. Si gustas presentarte. Mi nombre es Jorge Maciel Fuentes, tengo 49 años y soy cirujano dentista. Perfecto, Jorge, mucho gusto. Comencemos con la entrevista. Pregunta número 1. Para ti, ¿qué es la globalización? Es el intercambio de tecnología, productos y servicios entre diferentes países o entre varios países. Perfecto. Pregunta número 2. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en tu país? Pues teniendo más tecnología, ¿sí? Eh, mayores servicios, mayor calidad en cuanto a productos. Muy bien. Pregunta número 3.
¿Qué aspectos positivos consideras que la globalización ha traído a tu país? Eso que podemos encontrar mejores productos a unos precios más accesibles. También hay productos demasiado finos a un costo más elevado, pero eso ya depende de tu economía, a los servicios que tú quieras o productos que quieras tú acceder. Perfecto. Y ahora, ¿cuáles son los aspectos negativos? Pues los aspectos negativos es de que esta misma comercialización entre diferentes países hace que haya menos control sobre los productos que a veces llegas a comprar o que ellos sepan información confidencial tuya y eso se presta para extorsiones o para hacer mal uso en tus tarjetas o en las formas de compra que tú llegues a hacer. Muy bien, excelente respuesta. Pregunta número 4. ¿Qué ha representado para ti, Jorge, la globalización? Bueno, a mí, en mi ámbito profesional, es que hemos podido adquirir tecnología de vanguardia para un mejor desempeño de mi profesión y que mis pacientes tengan mejores productos a un precio accesible. Muy buena respuesta. Ahora, ¿cómo ha mejorado tu economía? Bueno, mi economía ha mejorado, podemos hablar de unos 7 años o 10 años para acá, en ese aspecto que yo puedo ofrecerle a mis pacientes una mejor calidad al mismo precio que yo antes se los ofrecía. Al igual que para mí ya no es tan cansada mi profesión porque ya dispongo de herramientas o tecnología que yo puedo aplicar a mi consultorio y eso me hace que sea más fácil. Muy bien. Y ahora, ¿qué retos te ha impuesto la globalización? Bueno, para mí el principal reto ha sido la tecnología, ya que yo, en mi época, cuando yo estudié esta carrera, no éramos de computadoras, todo éramos de libros. Entonces ahora yo he tenido que actualizarme porque ahora hay cámaras de video para dar diagnósticos intraorales, para hacer endodoncias y se maneja todo ahora por computadora. Entonces yo he tenido que crecer en pasos agigantados a nivel tecnológico para poder hacer uso de esta tecnología que llega a mi consultorio o que llega a mis manos para ofrecérsela a mis pacientes. Perfecto. Muy buena respuesta. Por último, ¿por qué piensas que la globalización ha ayudado a resolver problemas de pobreza? Sí, no y por qué. Es que yo siento que la globalización ha ayudado a que el rico sea más rico y el pobre sea más pobre, porque realmente al pobre, si nosotros vemos las estadísticas, sigue habiendo misma proporción de pobreza que había antes, si no es que hasta más. ¿Sí? Antes los profesionistas con el simple hecho de tener un título ya sabías que tenías tu futuro asegurado. Ahora tienes que picar más piedra para poder tener una mejor economía. Tienes que ampliar tu gama de servicios, seas arquitecto, seas ingeniero, en la rama que estés, tienes que ofrecer un mejor servicio y de mayor calidad. Y las personas que no han tenido acceso a esos niveles de estudio, a nivel, o por llamar a licenciatura, obviamente se les complica y entonces esto hace que el pobre siga siendo pobre o hasta más pobre. Muy bien. Ahora, Jorge, ¿qué opinas de esta entrevista? Bueno, para empezar, no, nunca me imaginé que me fueran a preguntar esto. Es una parte que hace reflexionar para que yo, en cuanto a mi área de desarrollo personal y profesional, siga cuestionándome más sobre la globalización y tratar de buscarle meramente beneficios y no tanto verle el lado negativo. Muchas gracias, Jorge, por tus respuestas. Hasta luego. Gracias a ti. Nos encontramos aquí con la entrevistada 3. Si gustas presentarte. Hola, ¿qué tal? Soy Nancy, tengo 39 años y soy psicóloga. Muy bien, Nancy, mucho gusto. Comencemos con la entrevista. Pregunta número 1. Para ti, ¿qué es la globalización? Pues es un intercambio de culturas, de economía, de formas de pensar, a nivel mundial se podrá decir. Es un intercambio de todos los países, de materias, de todo en general. Muy bien. Pregunta número 2. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en tu país? ¿Cómo se reflejan? Pues igual, porque es un intercambio tanto positivo como negativo. Sí, en este caso viene siendo, pues, no sé, aprendizajes, economía,
intercambios ¿cómo se llama? Importación, exportación de productos y ya. Ok, perfecto. Pregunta número 3. ¿Qué aspectos positivos consideras que la globalización ha traído a tu país? ¿Qué aspectos positivos? Pues, insisto, es el intercambio, ¿sí? De, de otras regiones, ¿sí? Como lo que mencionaba, o sea, las empresas o las fábricas que han llegado aquí, pues han dado en cierta forma empleos para nuestro país. Igual nuestros productos se han exportado, los cuales han también beneficiado a otros lugares. Muy bien. Ahora, ¿cuáles crees que sean los efectos negativos? Los efectos negativos, híjole, pues yo más que nada le veo mucha violencia. Han habido muchos casos de suicidio precisamente por el internet, que tantas cosas que se han publicado de, de cosas o reglamentos, se podría decir, de todo este tipo de situaciones. Otra es mucha pornografía, ¿sí? Otra ha sido intercambio de, de cosas más negativas. Muy bien, ahora vamos con la pregunta 4. ¿Qué ha representado para ti, Nancy, la globalización, ya sea en tu aspecto personal o profesional? Eh, Profesional, yo lo diría en que he tenido la oportunidad en en aprender mucho más cosas en el ámbito psicológico, de que en otro tipo de países se hacen, no sé, otro tipo de evaluaciones, otro tipo de instrumentos, diplomados, que para mí en lo personal como psicóloga me han servido mucho. Muy bien. Ahora, ¿ha mejorado tu economía? No, realmente no. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué no ha mejorado? Porque desgraciadamente nuestro gobierno no ha permitido esa gran apertura para una mayor potencialización de globalización. Siento que somos como un gobierno que siempre nos está suprimiendo para poder eh, exportar mucho mayor nuestros conocimientos, nuestros productos. No, yo siento que no ha mejorado. Ok. ¿La globalización te ha impuesto nuevos retos a ti? Sí, el siempre seguir superando a nivel profesional. Sí, no me puedo quedar estancada en cuanto a lo que nuestro país nos da como aprendizaje, sino por medio de las redes sociales que constantemente están en, en cambio, pues como profesional también tienes que estar actualizándote para dar un mejor servicio hacia nuestros pacientes. Muy bien. Excelente respuesta, Nancy. Por último, ¿piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza en el país? No, actualmente no, y menos con el último gobierno, no ha servido. ¿Por qué? Porque volvemos, el último gobierno que entró, en lugar y más a nosotros los profesionistas, en lugar de apoyarnos para salir adelante, igual como que nos ha oprimido y no ha habido alguna superación mayor. Muy bien, Nancy. Por último, ¿qué opinas de la entrevista? Mm, en el aspecto positivo es muy bueno porque te hace reflexionar en ciertas cosas que muchas veces pasamos por ende, así como que bueno, ya. Y en el aspecto negativo es de que pues te das cuenta precisamente de que hay que constantemente estar visualizando qué es lo que está a nuestro alrededor. Muy bien, muchas gracias, Nancy. Hasta luego. Hasta luego. En conclusión, podemos decir que la globalización es un proceso que afecta a toda la población y a todo el mundo.
No importa si eres un niño, un adolescente, un adulto o una persona de la tercera edad. Todos vivimos en un mundo globalizado, en un sistema capitalista y en un sistema neoliberal. Esto tiene sus pros y sus contras. Sus pros es que mantiene al mundo conectado, mantiene al mundo interdependiente y al final de cuentas mantiene a una sociedad unificada, fuera de racismos, fuera de prejuicios, estereotipos y estigmas sociales. Una cosa negativa es que pues, la globalización es un arma de doble filo, entonces hay que saberla utilizar con inteligencia y sobre todo hay que mantenernos informados, ya que el conocimiento es la mejor arma para combatir este tipo de cuestiones. Entonces, siempre y cuando manejemos la globalización con inteligencia, va a ser un proceso que nos va a ayudar demasiado a crecer como nación, a crecer como continente y sobre todo a crecer como el sector económico que somos. Principalmente me gustó realizar esta entrevista, me abrió los ojos, me di cuenta de que muchas veces dejamos todo este tipo de procesos a un lado, no indagamos sobre lo que la población piensa acerca de los procesos en los que se encuentra en nuestro país y de que somos parte de algo mucho más grande que de lo que nosotros queremos. Muchas gracias por ver esta entrevista y espero te haya gustado. Hasta luego.